Tengan ustedes muy buen día. En esta oportunidad abordaremos la unidad de división celular y los temas a tratar para esta presentación son el ciclo celular, mitosis y meiosis. Espero que este video sea de utilidad para su aprendizaje. La división celular resulta ser importante para los organismos unicelulares, ya que es su forma de reproducirse, mientras que los organismos pluricelulares, gracias a la división celular, se permiten desarrollarse, crecer o reparar sus tejidos. En esta exposición se pretende realizar una explicación de los procesos de ciclo celular, interfase y fase M, de mitosis, profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis, y de la meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. En cuanto al ciclo celular, tenemos que es un conjunto de actividades de crecimiento y división celular, y que consta de dos fases principales que son la interfase y la mitosis. Para comprender la interfase es necesario reconocer lo que ocurre en sus distintas fases. Por ejemplo, en la llamada fase G1 ocurre el crecimiento celular, comienza a desaparecer el nucleolo y se condensa el material genético. Algunas células no continúan a la siguiente fase de la división celular llamada fase S, sino que se detienen indefinidamente en otra etapa llamada fase G0, donde la célula no experimenta crecimiento. Tal es el caso de las neuronas, hepatocitos o de las células madre. En la fase S, la célula duplica el material genético y también duplica los centrosomas. Finalmente, en la fase G2, la célula sufre un segundo periodo de crecimiento, sintetiza organelos y proteínas y se prepara para el proceso de mitosis. La mitosis se reconoce como el proceso por el cual una célula replica sus cromosomas produciendo dos núcleos idénticos. Esto es, una célula madre se divide para producir dos células hijas. Al final del proceso se originan dos células con igual información genética que la célula madre. El proceso de mitosis, que consiste en la división del núcleo y del citoplasma, se divide cronológicamente en las siguientes etapas: profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. En la etapa de la profase ocurre la condensación de filamentos de cromatina para dar lugar a los cromosomas. Además, el nucleolo y la membrana nuclear desaparecen y se sintetiza el huso mitótico. En la etapa de la metafase, los cromosomas están unidos al huso mitótico por los centrómeros y se alinean en el plano ecuatorial de la célula. En la anafase, los cromosomas se separan en sus cromátidas hermanas y la célula se alarga. Las cromátidas se mueven lentamente a los polos opuestos de la célula. En la etapa de telofase, la célula casi ha terminado de dividirse y comienza a restablecer sus estructuras. El huso mitótico se descompone y se forman dos nuevos núcleos, uno para cada conjunto de cromosomas. Finalmente, en la etapa de citocinesis, ocurre la separación física del citoplasma en las dos células hijas. El citoplasma y los organelos celulares se dividen para formar dos células hijas. Estas dos células hijas son exactamente iguales entre sí. Aquí podemos apreciar una animación de la división por mitosis. Función e importancia de la mitosis. Desarrollo, ya que mediante las sucesivas divisiones celulares se originan los millones de células que forman parte de un individuo. Crecimiento, debido a que permite un aumento en el número de células en los organismos. Reparación y renovación de tejidos, porque permite restablecer las células perdidas por algunos daños. Por último, asegura que las células hijas tengan igual información genética y el mismo número de cromosomas que la célula madre. La meiosis. Todas las células de nuestro cuerpo tienen un total de 46 cromosomas. Son diploides, 2N. En cambio, las células sexuales o gametos, óvulo y espermatozoide, son células haploides, N, porque contienen solo la mitad de cromosomas, 23 en el caso de los seres humanos. Al unirse el óvulo y el espermatozoide, la célula resultante, el cigoto, tendrá el número correcto de cromosomas característicos de cada especie. Los óvulos y los espermatozoides se forman a partir de células que presentan una división especial llamada meiosis,
que consiste en dos divisiones consecutivas. Entonces, la meiosis consiste en dos divisiones sucesivas, cada una de las cuales se divide a su vez en fases similares a las de la mitosis. La primera división meiótica se llama meiosis 1 y la segunda meiosis 2. Para la meiosis 1 tenemos que se divide en etapas llamadas profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. A su vez, la profase 1 se divide en varias subetapas llamadas leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En el leptoteno de la profase 1, los cromosomas que aún no son distinguibles, sino que aparecen como una sola masa de hilos enredados, comienzan a condensarse y se vuelven visibles. En el cigoteno de la profase 1, los cromosomas homólogos se aparean. La unión o sinapsis se produce a lo largo de todo el cromosoma. Cada par de cromosomas fusionados forma un bivalente, constituido por 4 cromátidas. En el paquiteno de la profase 1 se produce un fenómeno llamado crossing over, donde las cromátidas homólogas no hermanas se entrecruzan para intercambiar material genético. El lugar del entrecruzamiento se llama quiasma. El quiasma es el punto, lugar físico, donde ocurre intercambio de material genético o crossing over. El crossing over es importante porque contribuye a la diversidad genética de las especies, dando lugar a combinaciones nuevas de genes en el gameto y por tanto en los descendientes. En el diploteno de la profase 1, los cromosomas homólogos se repelen unos a otros y se comienzan a separar. Sin embargo, siguen unidos por los quiasmas. En la diacinesis de la profase 1, los homólogos se preparan para acercarse a la zona ecuatorial de la célula. Comienza a desaparecer la membrana nuclear y el nucleolo y finaliza la síntesis de ARN. Ahora, el proceso de división celular avanza a la etapa de metafase 1, en donde los centrosomas desarrollan el uso mitótico o uso acromático que se une a los centrómeros. Los homólogos se sitúan en la parte central de la célula. En la etapa de anafase 1, los pares homólogos de cromosomas se separan. Cada cromosoma de cada par se mueve hacia cada uno de los polos de la célula. Los cromosomas todavía se componen de dos cromátidas unidas por un centrómero. En la telofase 1, el citoplasma se divide formando dos células. Cada cromosoma todavía se compone por dos cromátidas unidas por un centrómero. La membrana nuclear se forma alrededor de los cromosomas. Cada una de las células hijas tiene un núcleo con cromosomas recombinados diploides. Las dos células entran en una fase llamada intercinesis, similar a la interfase, pero los cromosomas no se duplican. Las dos células continúan a la siguiente división meiótica. Terminada la etapa de meiosis 1, la célula continúa a la etapa de meiosis 2, sin que exista la etapa S de replicación del ADN. Las células haploides entran a la fase de profase 2, donde la membrana nuclear se rompe y desaparece el nucleolo. Los cromosomas se condensan, se engrosan y se hacen visibles. Aquí, cada cromosoma se compone de dos cromátidas y un centrómero. En la metafase 2, los cinetocoros de cada cromosoma se unen a las fibras del uso acromático. Las cromátidas se disponen en grupos de A2 y se ubican en línea recta en el plano ecuatorial de la célula. En la anafase 2, los centrómeros de cada cromosoma se dividen y las cromátidas se separan y se desplazan hacia los polos opuestos a través del uso acromático. A partir de ahora, cada cromátida es un cromosoma. En la telofase 2, cada cromosoma no duplicado se agrupa en los polos opuestos de la célula. Desaparecen los centriolos y el uso acromático y comienzan a formarse la membrana nuclear y el nucleolo. El citoplasma empieza a dividirse a la altura de la placa ecuatorial, dando como resultado dos células hijas. Finalmente, las dos divisiones meióticas sucesivas dan lugar a 4 núcleos haploides o gametos con una combinación diferente de genes. La presente animación muestra de forma general el proceso de meiosis que los seres vivos utilizan para formar los gametos que son útiles en la reproducción.
Importancia de la meiosis. La meiosis es de gran importancia para los organismos con reproducción sexual, dado que es fuente de variabilidad en las especies. La variabilidad genética ocurre por mutación independiente de la meiosis, mezcla de cromosomas de individuos distintos, reparto al azar de cromosomas maternos y paternos al formar los gametos, mezcla al azar de información genética materna y paterna. Cuando comparamos los procesos de mitosis y meiosis tenemos que en la mitosis ocurre una división celular, mientras que en la meiosis ocurren dos divisiones sucesivas. En la mitosis se consiguen dos células hijas y en la meiosis 4. Para la dotación genética de la célula resultante sucede que en la mitosis son diploides y en la meiosis son haploides con la mitad de la información genética. En la anafase de la mitosis ocurre la separación de las cromátidas, mientras que en la anafase 1 de la meiosis 1 se separan los cromosomas. En la mitosis no hay recombinación, pero en la meiosis sí existe recombinación genética. En la mitosis las células resultantes tienen el material genético idéntico a la célula original, en cuanto que en la meiosis las células resultantes tienen una recombinación del material genético por lo que resultan diferentes. Por su atención muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. No olviden suscribirse.